El motor arranca. Pero desde el primer segundo notas algo diferente. El ralentí no está completamente estable. El motor vibra ligeramente. Aceleras. Y la respuesta no es la misma. Por momentos parece que el motor pierde fuerza. Después recupera. Vuelves a acelerar. Y aparecen pequeños tirones. Entonces. Se enciende. Check engine. Conectas el escáner. Y aparece. P0350. Ahora viene la pregunta. ¿Es la bobina? Tal vez. Pero todavía no podemos asegurarlo. Porque el código P0350 no dice simplemente bobina dañada. La ECU está diciendo que detectó un problema en el circuito primario o secundario del sistema de encendido. Y eso puede involucrar bobina, cableado, alimentación, tierra, circuito de control, conector, driver de la ECU. O, dependiendo del sistema, incluso problemas relacionados con la forma en que se genera la chispa. Y aquí comienza el verdadero diagnóstico. ¿Qué significa el código P0350? El código P0350 significa Ignition Coil Primary, Secondary Circuit Malfunction. En español, mal funcionamiento del circuito primario, secundario de la bobina de encendido. En palabras simples, la ECU detectó un problema eléctrico relacionado con el circuito de la bobina de encendido. Pero atención. P0350 es un código genérico OBD2. La forma exacta en que el fabricante controla y monitorea la bobina puede variar. Por eso el procedimiento de diagnóstico debe realizarse utilizando diagrama eléctrico, especificaciones del fabricante, tipo de sistema de encendido utilizado. ¿Qué es el circuito primario? Para entender P0350, primero tenemos que entender la bobina. La bobina de encendido funciona como un transformador. Recibe una alimentación eléctrica relativamente baja. Y utiliza sus devanados para generar un voltaje mucho mayor capaz de producir la chispa en la bujía. Tenemos dos partes principales. Circuito primario. Es el lado de baja tensión. Aquí encontramos alimentación eléctrica. Devanado primario. Circuito de control. Circuito secundario. Es el lado de alta tensión. Es el que participa en la generación y entrega de la alta tensión necesaria para producir la chispa. En sistemas modernos, la arquitectura puede variar considerablemente. Por ejemplo, coil on plug. Bobinas dobles. Sistemas con cables. Bobinas integradas con módulo de encendido. ¿Cómo controla la ECU la bobina? La ECU controla el encendido utilizando un circuito electrónico. La computadora determina cuándo cargar la bobina, cuánto tiempo mantenerla energizada, cuándo interrumpir el circuito para producir la chispa. Ese periodo de carga se conoce como dwell. Cuando la ECU interrumpe el circuito primario, el campo magnético de la bobina colapsa. Y ahí se genera la alta tensión necesaria para producir la chispa. Por eso, si el circuito de control tiene un problema, la bobina puede no generar una chispa correctamente. ¿Qué puede significar realmente un P0350? El código puede aparecer cuando la ECU detecta un comportamiento eléctrico que no corresponde con lo esperado. Puede existir circuito abierto, cortocircuito, falta de alimentación, problema de tierra, problema en el circuito de control, bobina defectuosa, conector dañado, cableado deteriorado. Y en determinados sistemas, también puede existir un problema con el módulo o driver que controla la bobina. Por eso, P0350 no debe interpretarse como cambia la bobina. ¿Qué síntomas puede producir? Dependiendo del vehículo, pueden aparecer dificultad para arrancar, arranque prolongado, ralentí inestable, vibraciones, pérdida de potencia, tirones, aceleración irregular, fallos de encendido, aumento del consumo de combustible, olor a combustible sin quemar, apagados, check engine encendido. En casos severos, el motor puede funcionar con uno o varios cilindros sin producir una combustión adecuada. ¿Y si el check engine parpadea?
Aquí debemos prestar mucha atención. Si la luz check engine parpadea y el motor está fallando, puede existir un misfire suficientemente severo como para representar un riesgo para el convertidor catalítico. En esa situación, no conviene continuar conduciendo normalmente. Hay que detenerse de manera segura y diagnosticar el problema cuanto antes. Principales causas del P0350. 1. Bobina de encendido defectuosa. Una bobina puede presentar circuito abierto, cortocircuito interno, resistencia fuera de especificación, falla térmica, aislamiento deteriorado. Puede funcionar en frío y comenzar a fallar cuando alcanza temperatura. 2. Conector de la bobina defectuoso. Un terminal flojo, una conexión oxidada o un conector contaminado pueden provocar una pérdida de contacto. Revisar terminales. Presión de contacto. Corrosión. Aceite. Humedad. 3. Cableado dañado. El arnés puede presentar circuito abierto, cortocircuito a tierra, cortocircuito a voltaje, resistencia excesiva. Y recuerda, un cable puede verse perfectamente por fuera y estar dañado internamente. 4. Falta de alimentación. La bobina necesita una alimentación adecuada. Si existe un problema con fusible, relé, cableado, conexión, la bobina no podrá funcionar correctamente. Por eso hay que comprobar la alimentación durante la condición en la que ocurre la falla, no solamente una vez con el motor apagado. 5. Problema en el circuito de control. La ECU controla la bobina mediante un circuito electrónico. Si existe un problema entre ECU, bobina, puede aparecer P0350. Aquí podemos encontrar cable abierto, corto, resistencia excesiva, problema de terminales. 6. Driver de la ECU. En determinados sistemas, la ECU contiene el circuito electrónico encargado de controlar directamente la bobina. Si ese driver presenta una falla, podemos tener un problema que parece ser de la bobina, pero en realidad está dentro del módulo de control. Esta posibilidad debe considerarse después de comprobar correctamente alimentación, tierra, cableado, bobina y señal de control. 7. Mala conexión a tierra. Una mala tierra puede provocar funcionamiento irregular, pérdida de control, fallos de encendido, códigos eléctricos. Por eso la tierra debe comprobarse correctamente y, cuando corresponda, mediante una prueba de caída de voltaje. 8. Bajo voltaje del sistema. Una batería débil, un alternador con problemas o una alimentación eléctrica inestable pueden afectar el sistema de encendido. Por eso conviene comprobar voltaje de batería, voltaje durante el arranque, sistema de carga. 9. Bujías desgastadas. Una bujía desgastada puede aumentar la demanda de tensión necesaria para producir la chispa. Esto puede hacer que una bobina trabaje bajo condiciones más exigentes. Una bujía defectuosa no necesariamente genera por sí sola un P0350, pero puede contribuir a problemas de encendido y misfire. 10. Problemas de aislamiento o fugas de alta tensión. En sistemas donde existe alta tensión externa, pueden producirse fugas de chispa, aislamiento deteriorado, carbonización, humedad. Esto puede provocar una chispa deficiente. Diagnóstico profesional. Ahora viene la parte que más importa. Porque cambiar la bobina sin realizar pruebas es simplemente adivinar. Paso 1. Escanear todos los códigos. Primero debemos buscar otros códigos. Especialmente P0300, P0301, P0302, P0303, P0304 y otros códigos de misfire. También buscar códigos de alimentación, códigos relacionados con voltaje, códigos de sensores, códigos específicos del fabricante. Si aparece P0350 junto con un P030X, tenemos una pista importante sobre la presencia de un fallo de combustión. Paso 2. Revisar freeze frame. Analizar RPM, temperatura,
Carga del motor. Velocidad. Voltaje. Momento en que apareció el código. Preguntarnos. ¿Falló durante el arranque? ¿En ralentí? ¿Acelerando? ¿Con el motor caliente? Esto puede ayudarnos a reproducir la falla. Paso 3. Inspección visual. Revisar. Bobina. Conector. Arnés. Bujía. Pozo de la bujía. Buscar. Aceite. Humedad. Corrosión. Plástico derretido. Cables quemados. Terminales flojos. Paso 4. Comprobar alimentación. Con el procedimiento especificado por el fabricante. Comprobar que la bobina recibe la alimentación correcta. También debemos verificar si la alimentación se mantiene estable. Durante el arranque. En ralentí. Bajo carga. Paso 5. Comprobar tierra. Verificar. Conexión. Continuidad cuando corresponda. Caída de voltaje. No basta con decir. Hay tierra. Una conexión puede mostrar continuidad. Pero fallar cuando circula corriente. Paso 6. Comprobar el circuito de control. Aquí debemos determinar si la ECU está enviando correctamente la señal de control. Dependiendo del sistema. Puede utilizarse. Multímetro. Lámpara de prueba apropiada. Osciloscopio. No debemos conectar una herramienta de prueba de manera improvisada a un circuito controlado por la ECU, porque podemos dañar el driver. Paso 7. Utilizar el osciloscopio. Esta es una de las mejores herramientas para diagnosticar sistemas de encendido modernos. Podemos observar. Señal de control. Tiempo de carga. Conmutación. Comportamiento de la bobina. Y podemos determinar si la ECU está ordenando correctamente el encendido. Paso 8. Comparar con otra bobina. Si el sistema utiliza bobinas individuales y el fabricante permite una prueba de intercambio, podemos intercambiar la bobina sospechosa con otra posición. Después borrar los códigos y volver a probar. Si el problema sigue a la bobina, tenemos una pista muy fuerte de que la bobina es la responsable. Pero esta prueba debe realizarse solamente cuando el diseño del vehículo permite hacerlo y siguiendo el procedimiento adecuado. Paso 9. Revisar bujía. Inspeccionar. Desgaste. Separación. Contaminación. Grietas. Depósitos. Una bujía en mal estado puede producir síntomas similares a una bobina defectuosa. Paso 10. Comprobar el sistema de carga. Medir. Batería. Voltaje durante el arranque. Sistema de carga. Un sistema eléctrico inestable puede generar múltiples problemas de encendido. Error muy común. Aparece P0350. Y alguien dice: cambia todas las bobinas. Se compran 4. Se compran 6. O incluso 8. Mucho dinero después. El código vuelve. ¿Por qué? Porque el verdadero problema podía ser un cable, un conector, un fusible, una alimentación deficiente, una tierra, el circuito de control. Y en casos más específicos, el driver de la ECU. Otro error muy común. Medir la resistencia de la bobina. Y decir: la bobina está buena. Cuidado. En muchos sistemas modernos, una simple medición de resistencia no es suficiente para determinar el estado real de una bobina. Una bobina puede funcionar correctamente en frío, pero fallar en caliente, bajo carga, a determinadas RPM. Por eso una prueba dinámica puede ser mucho más útil. ¿Se puede seguir manejando? Depende de la gravedad. Si solamente existe el código y el motor funciona normalmente, hay que diagnosticarlo pronto. Pero si tenemos motor temblando, pérdida importante de potencia, misfire, olor a combustible, check engine parpadeando, no debemos continuar conduciendo normalmente. Un misfire severo puede elevar la temperatura del catalizador y dañarlo. ¿Cuánto puede costar? El costo depende completamente de la causa. Puede ser algo sencillo como conector, terminal, cable, fusible,
Puede ser una bobina. También puede involucrar bujías, alimentación eléctrica, módulo de control. Y en casos poco frecuentes, circuito interno de la ECU. Por eso el diagnóstico eléctrico es fundamental. Quédate con esto. P0350 significa que la ECU detectó un mal funcionamiento en el circuito primario, secundario del sistema de la bobina de encendido. No significa automáticamente que la bobina esté dañada. Debemos revisar. Alimentación. Tierra. Conector. Cableado. Circuito de control. Bobina. Bujía. Sistema de carga. Señal de control. Y si todo eso está correcto, entonces podemos comenzar a sospechar de componentes electrónicos de control. Porque una cosa es, la bobina no funciona. Y otra completamente diferente es, la ECU no está pudiendo controlar correctamente la bobina. Y esa diferencia puede ahorrarte mucho dinero. Porque en carros en las vías, no cambiamos bobinas por intuición. Comprobamos alimentación. Comprobamos tierra. Analizamos la señal de control. Revisamos la bujía. Y seguimos el circuito hasta encontrar dónde realmente está la falla. Porque cuando aparece un P0350, la computadora no te está diciendo, compra una bobina. Te está diciendo, hay un problema en el sistema que produce la chispa, ahora descubre exactamente dónde. Si sientes que esto es para ti, y quieres seguir creciendo, aquí abajo te dejo un enlace donde puedes seguir aprendiendo aún más. Solo necesitas las ganas de aprender y dar ese primer paso. Te espero adentro para que sigamos creciendo juntos. Y si este contenido te fue útil, suscríbete y activa la campanita, porque en Carros en las Vías no solo te explico cómo arreglar tu auto, sino que te enseño a entenderlo. Aquí no solo reparamos autos. Reparamos la forma de pensar sobre la mecánica. Nos vemos en el próximo video, hasta la próxima.